El público tiene la palabra. Buenos días, iniciamos El público tiene la palabra. Hoy, lunes 7 de mayo del 2018, como es costumbre, vamos a iniciar el programa con los titulares de portada de los principales medios de comunicación de la Gran Lima y con los portales web que tienen información actualizada a esta hora. ¿Qué dice Correo en portada? Una foto enorme de los hermanos Fujimori. Nos referimos a Sachi, Hiro y Kenji. Y el titular es: Fiscalía cita a Sachi, Hiro y Kenji por caso Limasa. A pedido del Ministerio Público, la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú interrogará este mes a los hermanos Fujimori por el incremento patrimonial de sus empresas. Además, ordena realizar pericia contable a sus cuentas bancarias. Fuerza Popular, titular pequeño en la parte superior derecha, o gorrito como se conoce en el medio periodístico. Fuerza Popular presenta a Dítel Columbus, un opinólogo, un analista, como su precandidato a Lima. Ahora entendemos sus artículos. Proponen cobrar por uso de bolsas plásticas. No deberían cobrar, deberían pagar por atentar contra el medio ambiente. Guerrero reaparece en triunfo del Flamengo sobre el Internacional. Recibe ovación en el Maracaná. ¿Qué dice Perú 21 en portada? Una foto de la municipalidad de Lima y el titular de Perú 21 dice a la letra: rompen fuegos. Fuerza Popular, AP y Somos Perú oficializan a sus candidatos. En el caso de Fuerza Popular es precandidato, señores de Perú 21, el señor Díter Columbus. Y lo señala, página 2, Columbus, Muñoz y Zurek. Columbus es precandidato, no candidato. Se suman a la larga lista de postulantes para Lima. En la parte superior izquierda, esto debió ser el titular, pero Perú 21 no lo considera así. Vizcarra critica consultorías de últimos 10 años. Confirma ajustes en gastos. Y eso debió ser el titular de portada de Perú 21. Pero ya sabemos cómo se manejan los titulares en los medios de comunicación. El jefe de Estado indicó que el decreto 005 busca la eficiencia del Estado, reduciendo gastos innecesarios como consultas a terceros. Muy bien, señor presidente Martín Vizcarra. Indicó que le causó extrañeza que la izquierda le negara el voto de confianza al gabinete Villanueva.
Si ellos son los reyes de la consultoría, pues son los caviares. ¿Cómo le van a dar el voto de confianza? Si usted le está quitando el alimento, las consultorías. El presidente Martín Vizcarra remarcó ayer que una de las políticas de su gobierno será buscar la eficiencia del aparato estatal a través de la reducción de gastos superfluos. Muy bien. En este sentido, se refirió al decreto de urgencia 005, emitido el pasado viernes, que reduce en más de 969 millones de soles el gasto público en los diversos ministerios, que busca el decreto la eficiencia, pero por supuesto no toca el gasto de inversión. Muy bien, es decir, las cosas superfluas. La reducción es en bienes y servicios, que son consultorías, alquileres, publicidad, rubros en los que se gasta cientos de millones de soles, pero no agregan valor al sector, expresó a Panorama el día de ayer en la noche en el programa político de la señora Roxana Cueva. Para Vizcarra, uno de los problemas ha sido el aumento de las consultorías en los últimos años. Las consultorías no son necesariamente imprescindibles, no podemos abusar de ellas, como ha ocurrido en los últimos 10 años. En ese lapso, las consultorías se han más que duplicado. ¿Acaso en ese tiempo han aumentado los temas complejos? Se preguntó. Es risible. Hay consultorías de la consultoría. Así se gastaba el dinero de todos los peruanos. Muy bien, presidente Vizcarra. Además, anunció que unificará las diferentes oficinas que tienen los ministerios para sus programas en provincias, lo cual dijo, escúchenlo bien, no reducirá al personal, sino les asignará otras funciones. En otro tema, el mandatario se refirió a la confianza otorgada por el Parlamento el último 2 de mayo. A pesar del voto en contra de Nuevo Perú y el Frente Amplio, dice el presidente, nos extrañó que las izquierdas no nos respalden. Nuestro esfuerzo está en lograr la concertación política en torno a objetivos grandes por el Perú. Además, volvió a destacar o resaltar que no existe ninguna alianza política con ningún partido, y reconoció que la bancada oficial de su gobierno es Peruanos por el Cambio. Es de la oficial, por eso es la única con la que nos hemos reunido 2 veces, anotó. ¿Cómo va a votar la izquierda por usted, señor presidente, si usted ha quitado la consultoría del Estado? Y es risible, como usted dice, señor presidente, y tiene toda la razón. ¿Cómo puede ser posible que en el Estado existan consultorías de las consultorías? Eso solo pasa en el Perú. Por eso es que la izquierda no le ha dado el voto de confianza al premier. Vizcarra también se refirió a las metas de su gestión en estos 3 años que le quedan. Creceremos por lo menos a un 5% del PBI en el 2021. Que me recuerden como el gobierno que se acordó de las regiones del Perú, que puso énfasis en la educación, y como el gobierno que recuperó la confianza de la población. Ya está con nosotros Evin Alberto Querevalú Román,
conductor del programa, después de estar trabajando desde las 5 de la mañana, llega a su segundo centro de trabajo. Buenos días, Edwin Alberto. Muy buenos días a todos los amigos radiantes Radio Eco. Eso lo digo por los que piensan que llega tarde. No, viene de otro trabajo. Entonces ya llega a las 8 reposado. Muchas gracias por la propaganda. Bueno, hay que amenizar siempre el inicio del programa. Bueno, el presidente Vizcarra ha dicho que va a reducir todas las consultorías del Estado, todos los gastos superfluos, y que le sorprende que la izquierda no le diera el voto de confianza. Edwin Alberto. Bueno, definitivamente el gobierno ha entrado en una etapa de una economía muy débil, en vista que no le han dejado caja para los próximos meses, y lo que está haciendo es tratar de minimizar los gastos a nivel del gobierno, de manera que esta es una de las medidas que el día de ayer ha salido el decreto supremo para que en todas las entidades del Estado se comience a hacer ahorros en todos los segmentos de las empresas del Estado. Y yo creo que es bueno en el sentido de las consultorías en las empresas del Estado. Hay un exceso, un abuso de, así para ponerte un ejemplo, quieren despedir a un trabajador, 3 consultorías. Y entonces, ¿para qué está la gente que tiene las empresas mismas del Estado, su staff de abogados, ¿no? ¿Para qué? O sea, yo no entiendo esa parte, y entonces eso hay que cortar. Hay un exceso, un abuso de consultorías por cualquier cosa y son millonarios. Entonces, por ahí es un despilfarro en contra de las empresas del Estado y de las mismas entidades del Estado. O sea, yo creo que es bueno que el gobierno también inicie un periodo de ahorro a nivel de las empresas. Sí, justamente estaba viendo también uno de los titulares del diario Correo, y dice así: gobierno dispuesto a asumir debate de reforma laboral. Ojo, señores de los sindicatos de trabajadores de todo el Perú, en facultades se pedirá cambios a la ley Servir y ampliar régimen agrario. A ver, dice, en un principio, en un debate, el presidente de la República, Martín Vizcarra, también le restó importancia a la flexibilización laboral, cuando en entrevista con CNN comentó que no le parecía un factor determinante en las menores tasas de crecimiento económico de los últimos años. Sin embargo, en una reciente entrevista reconoce que la regulación actual no es la ideal, pero que una flexibilización provocará en el corto plazo mucho temor entre los trabajadores. La flexibilización como tal, ahorita, puede generar cierto temor o desconfianza en los propios trabajadores formales. No obstante, indicó que están satisfechos con la situación del mercado laboral y que le ha pedido al ministro de Trabajo que analice alternativas en conversación con los sindicatos de los trabajadores. Me parece muy bien eso de que en las facultades que han pedido tiene que ver con la ley Servir, y se pedirá que el Estado pueda seguir contratando practicantes con el sistema de las modalidades formativas. Además, la implementación del régimen Servir debe hacerse de manera gradual, pero en forma realista, dice el presidente. Eso nos parece muy bien, Edwin Alberto. Mira, la ley Servir en realidad es una necesidad en el país, ¿correcto? Pero el tema de fondo no es ese. Si queremos transparencia en las entidades del Estado, como esta entidad Servir, todos tenemos que estar. No que el Congreso esté exonerado, no que otro esté exonerado, no como 10 empresas que están exonerados. Claro. Total, es una ley Servir para los trabajadores del Estado, pero no para todos los trabajadores. Ese es el problema. Ese es uno de los problemas. El otro es que si
tú como entidad del Estado no quieres someterte a lo que ellos están disponiendo ahí en la ley Servir, te vas, ¿no? Y yo creo que, mira, si tú analizas la gran cantidad de trabajadores en las entidades del Estado, son mucha gente que ya está en los últimos años para retirarse. Le quedan 5, 8 años. Y yo creo que tiene que esa ley se puede adecuar en los próximos 10, 12 años, ¿no? Pero cuando todo esté transparente, pues. Evin, porque vamos mira, a una pausa y después detallamos ya en forma tranquila porque me quiere matar la productora. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos con el público. Tiene la palabra. El público tiene la palabra. Estabas en el uso de la palabra, en Evin Alberto, sobre la ley Servir. Sí, te decía que la ley tiene buenos propósitos. El presidente de la República ha dicho, en el pedido que ha hecho el Ejecutivo al Congreso de la República, de que la ley Servir tiene que ser realista. Claro, y cuando te digo que tiene que ser realista es porque no todas las entidades están, y sí, se necesita transparencia en el Estado, en los concursos que hay para que los mejores entren, eso es verdad, todo el mundo está clamando, pero la verdad, en este momento, cada quien adecúa los currículums vitae, ¿no? A la conveniencia de un candidato que tiene. Entonces, acá no hay transparencia en las entidades del Estado y además ese terror que hay de que si los trabajadores después de 2, 3 evaluaciones no pasan, los pueden mandar a otra entidad y si no, los despiden. Y entonces ese no es el propósito de que se tenga de primeramente capacitar al personal, a los trabajadores, ¿no? Y posteriormente también con esta ley que se intenta implementar, que no haya pues que de la misma ley Servir te mandan a los gerentes para el manipuleo en las regiones. O sea, aquí hay un trasfondo de carácter político del manejo, ¿no es cierto?, de los gerentes de la ley Servir. La ley Servir nace muerta, ¿en qué sentido? Me acuerdo, iba a salir un martes, un miércoles la ley Servir, y ya la ley Servir, que el presidente de este organismo dijo que era para todos los trabajadores del Estado, bueno, no era para todos, pues los trabajadores del Congreso no están ahí y varias entidades del Estado no están ahí. Entonces no es para reformar o plantear la mejora del Estado, no, es para algunos, pero para otros no. Número 1. 2. El tomar examen es para ascender. Es decir, cuando a ti te toman un examen, se supone que tú sabes y vas a pasar a un grado superior. Si no, ¿para qué te toman el examen? Pero no, te van a tomar el examen para jalarte y botarte. No tiene lógica. Es decir, yo soy teniente, doy examen para capitán, no voy a dar examen para teniente. Mira, en algunas empresas del Estado, en el caso de Petroperú, todos los años se hacía una evaluación del personal y eso funcionaba. Entonces, yo creo que el propósito de la ley Servir es buena desde el punto de vista de la transparencia de las entidades del Estado. Hasta allí, muy bien. Pero el tema es que tú no puedes aterrorizar al personal. Ahora están los municipios, los de la región, ¿no? Y con exámenes que no tienen nada que ver con su trabajo. Entonces, yo creo que por ahí no va el tema. Y como decía, esa es una ley futurista, pero cuando todo sea transparente en el país, allí tiene que entrar. Porque lo otro que te decía, o sea, tú no puedes, la mayoría de trabajadores del Estado son personas en una edad ya casi jubilable. Y entonces, si ese segmento grande que va a salir, ¿no? A partir de ahí comienzas a poner tú a una línea base de carrera en las entidades del Estado. Yo creo que por ahí debe comenzar, pero no aterrorizando a la gente que está, en el sentido de que si no pasas el examen te voy a despedir. Por ahí no pasa algo para mejorar. Y otra cosa, la implementación, el pase es progresivo, es decir, según el reglamento de la ley Servir, uno tiene 8 años para ver si decide pasarse o no. Es decir,
todas las personas que están trabajando en la institución tienen experiencia, son especialistas. En la mayoría de los casos, ahora ya en forma mínima, antes con mayor incidencia, pero ahora ya los técnicos capacitados ya se están titulando y ya son profesionales. Antes no, hace unos 10 años, 15 años, eran especialistas, los más capaces, pero no tenían título. Ahora ya tienen título técnicos con estos programas de especialización para graduarse para adultos. Muchos han accedido y ahora pues están en el primer nivel. ¿Por qué? Porque aparte de tener la capacidad técnica, tienen el título profesional. Claro, ahora los trabajadores por la misma necesidad solos van y se autocapacitan. Hay facilidades ahora, y bueno, lo único malo que le quitas el tiempo que tiene que estar con su familia a una cuestión de progreso, ¿no? Y creo que eso es válido. El sacrificio que hacen los trabajadores desde el punto de vista de querer ser mejores, no ser más productivos para la empresa, mantener en su trabajo, eso es bueno porque genera esa competencia sana en los trabajadores. Yo me acuerdo, fíjate que hace del 2004 creo, los trabajadores nos pidieron que interveniéramos con la empresa a fin de cómo poder financiar una maestría, 2 trabajadores. Y esa maestría, me acuerdo, creo que costaba $12,000, más o menos, te estoy hablando del año 2004, $12,000. Entonces, algo muy fuerte para los trabajadores, pero la hicieron. Y digno de resaltar, yo siempre he manifestado por esos trabajadores, y que si tuvieron, pues uno de ellos tuvo la suerte de ascender, el otro por ahí está, como es medio morenito, lo discriminan, ¿no? Y eso no tiene que pasar, o sea, tiene todos los títulos, todos los honores, buen trabajador, y lo que está buscando es un ascenso en la carrera. Pero lo que quiero decir en otras palabras, los trabajadores se autogeneran una educación sacando de su sueldo en algunos casos por ser mejores, pero eso no es tamizado, ni evaluado, ni sopesado por la administración de las empresas. La administración de la empresa o los gerentes de Servir que en su momento crearon la idea, ellos no están pensando para que tú como técnico saques tu título y seas un profesional y te quedes. No, es lo que quiere que entre otro. No, lo que pasa también que hay mucha mezquindad de las jefaturas que en algunas entidades hay, que ya sienten pasos que el que le está atrás es un empleado que es más capaz que él, y entonces comienzan los celos y cómo te evalúan mal. Ahí viene el tema. ¿Sí? No, pero no. Tú sientes paso políticamente, pero si tú eres capaz, no sientes ningún paso. Yo te hablo te hablo de los cargos gerenciales, yo te hablo de las supervisiones, de los jefes de nivel intermedio, que cuando el trabajador comienza a superar, comienzan a temblar. Nosotros... Bueno, eso es para ascender, eso está bien. Yo para arriba está bien. El problema es que ellos, la ley Servir, como está concebida, está para que el trabajador se vaya e ingrese otro. Esa es la ley. Porque si fuera para que el trabajador saque su título y subiera, no, analízalo. ¿Para qué te van a tomar un examen si tú eres técnico? Y tú eres capaz, si estás 30 años en tu puesto. Claro, pero mira, lo que han... Es para ascender. Es decir, tú eres técnico, teniente, postula para capitán. Mira, o tú has visto a alguien que postule para teniente. No, lo que pasa es que en el fondo era de despedir en realidad a trabajadores de las entidades del Estado. Esa era la idea. Entonces, no pasado, como hubo algunas protestas, un poco se retuvo. Así no. Pero bien el presidente Vizcarra, y estamos de acuerdo con el presidente Vizcarra, en lo que ha declarado, y ha pedido facultades también, diciendo a los trabajadores que no tengan ningún temor. Vamos a ser realistas. Esta ley no es para despedir trabajadores. Hay que capacitarse, estar mejor, pero no, hay que descartar de plano que eso no es. Y lo ha dicho, no solamente... Por ejemplo, ahí también hay un tema, que no existe negociación colectiva en las entidades de Servir. Esa es una falla que tiene la ley Servir. Es decir, no, ¿quieres aumento? Primero pásate a la ley Servir. ¿Qué es esto?
condicionan el paso. Eso está mal también. Pero hay que, para conocimiento de los trabajadores, vamos a leer nuevamente lo dicho por el presidente Vizcarra. Ojo, escuchen. El presidente de la República, Martín Vizcarra, en reciente entrevista reconoce que la regulación actual de la reforma laboral no es la ideal, pero que una flexibilización provocará ahora, mañana, en un mes, es un año, mucho temor entre los trabajadores. Claro, piensan que lo van a despedir. Y lo dice el presidente, la flexibilización como está dada como tal, ahorita, incluso utilizo un término, un modismo peruano, ahorita, puede generar cierto temor o desconfianza en los propios trabajadores formales. No obstante, aseguró que no están satisfechos con la situación del mercado laboral y que le ha pedido al ministro de Trabajo que analice alternativas en conversaciones con los trabajadores. Muy bien, presidente, por darle su lugar a los trabajadores del Perú. Claro, eso es importante, ¿no? Hay que resaltar el que el presidente Vizcarra quiere conversar con las centrales sindicales, con los sindicatos, y eso es bueno porque desde ahí se puede hacer un trabajo conjunto futurista a favor de los trabajadores, no al revés. Cada gobierno que entra con un paquete de flexibilizar la legislación, pero para menor, o sea, no para mejor. Y entonces lo que deseamos en el Perú es que se coberturice, por ejemplo, a la gran cantidad de población peruana que no tiene acceso a un servicio médico, ¿no? Las cuestiones de salud en el Perú, o sea, no están comprendidas para todos. Somos uno de los pocos países en el mundo que no tiene coberturado a toda la población. Y eso está mal. Vamos a una pausa, Edwin Alberto, y retornamos con el público. Tiene la palabra. El público tiene la palabra. Y la verdad que nosotros somos de las personas que siempre cuando opinamos, escuchamos a las dos partes. Es decir, si yo voy a hablar de la ley Servir, ya me informé de la ley Servir y me informé de los trabajadores y doy una opinión para que sea objetiva. Aunque el término objetivo en el periodismo es bien difícil, porque generalmente, como se utiliza en el argot criollo, la mermelada se impone. Bueno, con nosotros no hay mermelada que pase, porque desde que hemos iniciado esto hace 35 años, tenemos nuestro billete en el bolsillo, entonces no hay mermelada que pase. ¿Quién nos quieren decir que Perico León es rubio? Y yo digo, no, es negro. Que Alan García es chato, no, es alto. Que Toledo es rubio, no, es cholo o serrano. Bueno, acá nos quieren, y eso hay que decírselo al semanario que sale los viernes, dice, cruda realidad. Nosotros tenemos conocimiento que Petroperú ha cumplido con los puntos de remediación y los cronogramas impuestos por la OEFA, además de realizar las tareas de recojo del íntegro del crudo derramado recuperable y de la remediación de las áreas afectadas. Tanto así, Petroperú ha cumplido con el país y con el medio ambiente que el experto, no Eduardo, no Evi, no, el experto, y te voy a decir su nombre y apellido, Elliot Taylor, un extranjero de prestigio mundial, contratado de manera independiente, declaró que efectivamente que la remediación en el kilómetro 206 del oleoducto Ramal Norte estaba ejecutándose satisfactoriamente y con procedimientos por encima de los estándares internacionales. A la fecha, los monitoreos ambientales realizados demuestran un alto grado de recuperación de los entornos involucrados y las mediciones de los estándares de calidad ambiental
están dentro de los límites permitidos por la ley. Entonces, la pregunta es, si Petroperú cumple con los estándares internacionales, remedia el medio ambiente, ¿por qué el afán de seguir molestando, perjudicando, tratando de levantar noticias que pasaron y ya fueron? Entonces, tenemos que felicitar al equipo de remediación de Petroperú, que de acuerdo a los informes internacionales, pero no lo digo yo, lo estoy leyendo, lo dice un experto, está cumpliendo con su labor. Esto va para cierto tipo de ONG ambientalistas que dicen que Petroperú no cumple con los estándares internacionales o no remedia el daño que se produce en toda extracción. Cuando uno hace extracción petrolera o minera, siempre hay un daño. Lo que pasa es que hay que ver que sea cada vez menor, mínimo. Claro, el tema ahí, Eduardo, fue que cuando hubo esta campaña mediática para desprestigiar a Petroperú, los cortes que se hacían no se estaban como tal o como atentados. O sea, no querían hablar sobre eso. Teléfono 440-5790 para los que quieran llamar y opinar sobre esto del medio ambiente y Petroperú. Y entonces, mira lo que hicieron para que los trabajadores, ¿sabes qué? Le pusieron el cliché ahí que los trabajadores de Petroperú no eran competentes y todo lo que dijeron, ¿sí? Pero era para atraer a sus empresas internacionales como la Amor. O sea, anteriormente nosotros hemos hecho eso y no había pasado absolutamente nada. Pero bueno, para que venga un independiente de prestigio mundial, trajeron a la empresa La Amor. O sea, y eso de remediar no es nada extraordinario. O sea, y yo no sé por qué algunos congresistas piensan que el remediar tiene que ser algo como una cuestión científica, ¿no? Hay formas de cómo remediar basado en estándares y en... No, pero la lógica es, si uno hace una extracción minera o extracción petrolera, siempre va a haber daños en forma mínima, pero el crecimiento, la producción, el auge de la zona es mayor al problema que existe y se remedia. Existen formas de hacerlo, pero lo que pasa es, por eso que estas consultorías, bien lo ha dicho el presidente Vizcarra y lo apoyamos, esas consultorías medioambientales y ecologistas distorsionadas que solamente lo hacen para pedir recursos del extranjero y engañan a los propios extranjeros que quieren colaborar verdaderamente con el desarrollo del Perú, pero a veces son sorprendidos. Sí, vamos a una pausa y retornamos con el público. Tiene la palabra. De trabajo, es la tercera vez que el señor Álvarez se va a una misión de trabajo, así que vamos a seguir conduciendo el programa. Estábamos comentando el tema de lo que había salido en el diario Hildebrand respecto a las ONG ambientalistas. Ha habido una campaña de hace 2 años donde muchas de esas ONG, lo que pasó en ese momento, esa información la están nuevamente replicando cuando eso ya no existe. En el kilómetro, por ejemplo, donde Hildebrand dice que en el kilómetro 441 no ha sido remediado, ese, con todo respeto al diario Hildebrand, definitivamente eso no es cierto. Nosotros podemos invitar a sus camarógrafos para que vayan a visitar, porque hay que decir la verdad, no pueden ser sorprendidos de esta manera en el sentido de que no ha habido remediación ambiental. Eso hay que ser enfáticos, claros, de que sí ha habido remediación en el kilómetro en Chiriaco, sí hubo en su momento, se limpió todo. Lo que pasa que este tipo de terrenos es un poco oscuro, que se puede un tanto equivocar la gente que tiene una percepción, porque esa es una tierra negra, pero que es parte de ese territorio. O sea, entonces no es tan así. Hay que tener mucho cuidado y eso dejar claramente establecido. La empresa trabaja con estándares internacionales, es más, contrató a esta empresa internacional que así pedían en ese momento y continuó, a pesar de que la empresa estaba preparada para hacerlo, pero
para evitar cualquier comentario que en el caso que los trabajadores no podían hacer el trabajo, bien, se contrató a la empresa Lamor, una empresa internacional, de manera que ahora no pueden cuestionar el trabajo de esta empresa. Bien, continuamos con el programa. Ya tenemos al amigo Razuri, que nuevamente nos acompaña con su tema de seguridad y salud en el trabajo. La República ha publicado el día de ayer una nota interesante respecto a esta ley. Señor Razuri, buenos días. Sí, buenos días, Evin. Y a la vez quiero saludar a todos los trabajadores del oleoducto, especialmente a los trabajadores de Estación 1. Si es cierto, el día de ayer la República saca un titular que dice seguridad y salud en el trabajo, donde hace referencia que desde el año 2003 la Organización Internacional del Trabajo ha instaurado el 28 de abril de todos los años como el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de crear una conciencia a nivel mundial para prevenir accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Continúa la nota donde hace referencia que las malas prácticas laborales están originando un costo total alrededor del 4% del PBI global. Mundial. Sí, mundial, correcto, sí. Es una cantidad extraordinaria, el 4% del Producto Bruto Interno de todo el mundo. Es una cantidad millonaria de los gastos que se efectúan por accidentes de trabajo. Sí, y seguidamente también hace una invocación a los trabajadores para que durante el desarrollo de sus labores tomen las medidas necesarias, porque ellos dicen unas áreas de trabajo libres de peligro, pero el peligro siempre existe, porque ahí existen lo que estuvo comentando la semana pasada, los famosos riesgos laborales a lo que estamos expuestos los trabajadores, riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y los psicosociales también, que ahí está metido el estrés laboral. Sí, el estrés laboral. Sí, es preocupante la noticia que ha sacado la República, sobre todo por las estadísticas. Son 317 millones de accidentes a nivel mundial que se producen todos los años. Claro, y estamos hablando del 4% del Producto Bruto Interno mundial. Eso es una millonada de dinero por accidentes, y justamente creo que esta ley nace para minimizar esos riesgos. Sí, la ley está articulada para prevenir. Ahí intervienen los tres entes. El empleador, que la responsabilidad del empleador es netamente preventiva. Interviene el Estado, la responsabilidad del Estado es para fiscalizar el cumplimiento de la ley, y también intervienen los trabajadores y sus organizaciones sindicales en el cumplimiento y la difusión de las normas. Sí, está bien articulada, no que falta mayor difusión y mayor cumplimiento sobre todo. A raíz de el 28, que es el Día Mundial, ¿no es cierto? El Ministerio de Trabajo y Promoción Social sacó un comunicado respecto a la toma de conciencia de los trabajadores y de los sindicatos. Y creo que es importante porque el Ministerio de Trabajo está exigiendo, ¿no?, a los sindicatos del país a que tengan un representante en sus sindicatos de esta ley de seguridad y salud en el trabajo. Todo está articulado, y si no, lo que pasa, el mes pasado he visto ahí que la SUNAFIL ha nombrado, está ampliando los intendentes regionales. La SUNAFIL está abocado en una campaña de cumplimiento de la ley 29783, ¿sí?, para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Sobre todo es un cumplimiento sociolaboral, porque aquí intervienen muchas variables. Cumplimiento de la empresa, obligación de la empresa, y cumplimiento de los trabajadores en cuanto a lo que está estipulado en las normas y la ley 29783. Bien, ¿qué llamado a los centrales sindicales, a los sindicatos, para que, tal como lo dice el Ministerio de Trabajo,
pongan en su estatuto a un miembro, o sea, que sea un dirigente que maneje esta ley, que les está exigiendo el Ministerio de Trabajo para que articulen en su estatuto los sindicatos a un representante ahí como dirigente sindical. Bueno, hay libertad sindical, ¿no? En la ley está articulado los representantes de los trabajadores al comité de seguridad. En los comités de seguridad es donde al empleador le vamos a hacer ver todas las medidas que debe implementar o que están por implementarse en los temas de seguridad y de salud en el trabajo. Es el único sitio, porque son comités paritarios, igual el número de representantes de los trabajadores, igual del empleador. Ahí es donde vamos a ver las actuaciones del empleador en seguridad y salud en el trabajo, y ese es un medio para que los sindicatos, las organizaciones sindicales tengan presencia en esta ley. Claro, pero cuando yo te decía que independientemente de lo que dice la ley, el Ministerio de Trabajo está que les exige a los sindicatos a que tengan una secretaría de salud en el trabajo. Sí, es muy cierto. Hay sindicatos, organizaciones sindicales que han creado ya las secretarías de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tienes un representante de su sindicato que dentro de mis labores está estos temas que estamos tratando acá. Claro, yo creo que siempre el sindicato Loguto ha sido un sindicato visionario y modificó el estatuto hace 4 o 5 años atrás y como ahora está teniendo fuerza esa secretaría que bien tú la manejas. Entonces, pero aquí hay un tema que yo no le veo que cale en realidad la exigencia del Ministerio de Trabajo, las exigencias del pedido mundial de que los accidentes en el Perú también son demasiados, ¿no? ¿Y qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos el llamado de conciencia a los trabajadores y a los sindicatos? Número 1, para que pongan una secretaría de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no es cierto? Un representante sindical. Sí. Lo otro, el llamado a las organizaciones a tener esta herramienta importante para minimizar los riesgos laborales y también los accidentes laborales. No quiero pecar de algo que no es así, porque de repente puede ser así como no sea así. Los medios existen. A nivel nacional están articulados las centrales sindicales con el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los consejos regionales. Ahí tienen participación el empleador, el Estado y las centrales sindicales. Sino que mi duda viene y preocupación. La aplicación de la... Claro, sí, que no se le da cumplimiento. Y ahí encuadra tu comentario donde dices que no hay una preocupación de los sindicatos por crear en cada organización sindical una Secretaría de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga que ver con estos temas. Claro, mira, hoy es muy importante, si estamos hablando que el monto que se gasta, ¿no es cierto?, es 4% del Producto Bruto Interno a nivel mundial, es una cantidad millonaria. Y en el Perú, ¿de cuántos accidentes estamos hablando? En el Perú, lo que se reporta, bueno, ese está también articulado en la ley, en la 29783, más o menos están hablando un promedio de 20.000 accidentes anuales. En el Perú. En el Perú, pero hace poco hemos conversado sobre la informalidad, que es del orden del 70%, y muchas veces, ¿quiénes no reportan? Los centros que están alejados de las urbes, porque todo se reporta. Claro, y hay empresas grandes, Razori, que tampoco reportan accidentes, liquidan a los trabajadores, y ahí acaba el tema, ni siquiera ha reportado al Ministerio de Trabajo. Primero había una política, yo me acuerdo hace años, la política del miedo, así le llamaba yo entre comillas. El trabajador tenía un accidente, se debe reportar desde lo más leve, ¿no? Por ahí se comienza incluso hasta los cuasi accidentes. El trabajador decía, no reporto, me roto la cabeza, me acuerdo que una vez uno que se involucraba, me vayan a despedir. Me vayan a despedir. Y yo le llamaba la política del miedo. Y era básicamente por desconocimiento. Falta de conocimiento. Sí. Claro, la mayoría de la gente tiene ese problema, que cuando tiene un accidente trata de esconderlo, o a veces tampoco le dice a su jefe, ¿no? Y finalmente ya tiene sus repercusiones, porque una caída, por ejemplo, de un tanque, de una caída en instalaciones industriales, tiene sus consecuencias.
pero no es reportado, y esos miedos, esos temores tienen que acabar en el país. Y el problema, ¿dónde nace? Nace por desconocimiento de tus derechos, porque eso ya está estipulado. Incluso hay un artículo en la ley, la 29783, que ante cualquier problema el trabajador es libremente de acudir a las instancias correspondientes. Claro, o sea, los trabajadores, a ver, señores trabajadores del país, cuando ocurre un accidente, de inmediato se tiene que reportar al Ministerio de Trabajo, a así la es. SUNAFIL. Sí, Esa es como parte de la norma. sí. Ahora, cuando hay un accidente grave, la SUNAFIL ingresa de oficio, no necesariamente uno tiene que cruzarle una comunicación. Ellos se enteran por los diferentes medios, puede ser una nota periodística o los medios radiales, televisivos, ellos actúan de oficio. Y también hay inspecciones a pedido de cualquier trabajador. Bien, entonces un llamado a la conciencia de los trabajadores del país, a los empresarios, que hay que minimizar los riesgos laborales, los accidentes, porque estamos hablando de un promedio de 20.000 accidentes en el país reportados y otro tanto no reportados. De manera que eso influye en la economía del país y también de las empresas. Por tanto, creo que es importante, ya que sé yo, el día de la ley mundial, de la ley de seguridad y salud en el trabajo, es importante la toma de conciencia de los sindicatos, de las centrales y de los trabajadores a evitar y minimizar riesgos laborales. Con esto terminamos con el programa. Hasta mañana. El público tiene la palabra.